mayoría de incumplidores, de irresponsables, porque la verdad que no hay otra palabra, porque estamos jugando con la salud de la gente, que no cumplen. Vengo de vacaciones, querida. ¿Vos dónde te vas de vacaciones? ¿A Miami te vas de vacaciones? Yo no me puedo ir a Miami. Me tengo que tomar el auto y irme de vacaciones acá a Brasil. Una ciudadana que dice tener los síntomas del coronavirus. Dice que vino hace poquito de España, hace unos días nada más. Está deambulando por aquí, no nos sabe decir bien hacia dónde va. Miren, un joven de nacionalidad china, que estaba en la calle, estaba jugando al Pokémon. Estaba quebrando la cuarentena, no tenía autorización para estar en el lugar. 2 víctimas fatales se suman a este número negro en la Argentina. 6 muertos por coronavirus. 86 nuevos casos. 86. Venimos saltando de una manera... Buenas noches. Día 21 de pandemia en Argentina. Hacía calor, era un día húmedo, no había nadie en la calle tampoco. Estoy hablando del 24 de marzo de 1976. Yo era chico, iba a 7º grado. Hoy tampoco hay gente en la calle, por supuesto por otras razones. Gracias a Dios en Argentina hace muchísimos años que gozamos de una democracia que seguirá para siempre. Pero cuando venía para acá, para el canal, me recordó la imagen cuando yo iba esa mañana temprano a 7º grado, caminando por la calle y tampoco había nadie. Quería decir esto para recordar esa fecha nefasta, que fue el 24 de marzo de 1976, y la horripilante consecuencia que dejó 30.000 desaparecidos y un país devastado en lo político, en lo moral y en lo económico. Me parece que algo había que decir. Yo sé que el coronavirus naturalmente es la noticia, pero este no contraste de la geografía de la ciudad es lo que me hizo recordar a aquel 24 de marzo. En lo personal te lo agradezco muchísimo porque se vio un poco opacado el tema. Es natural. Sin embargo, también como en ese 24 de marzo, la solidaridad de un argentino con otro se vuelve obviamente importante. Bueno, decía 21 de la pandemia, las noticias que llegan de Europa siguen siendo espantosas, lo mismo que de Estados Unidos, lo mismo que de Brasil, lo mismo que de Chile, pero ahora con uno de los doctores que ha venido esta noche vamos a comparar Chile con Argentina. Vamos a hablar también de la temperatura, porque ese numerito que tenés al costado de la hora, que es la temperatura que en este momento es 27 grados, en un día de la última semana de marzo, es una temperatura importante, alta. Hoy hizo más de 30 y también por coronavirus pasó de largo que estamos en otoño. Pero va a llover. También pasó de largo la noticia, pero no va a bajar la temperatura. Va a llover. Vamos a hablar con Nadia porque queremos ver cómo es abril y cómo es mayo en materia de temperatura, porque la primera barrera que tenemos a favor los argentinos es esta, es la temperatura. La otra que estamos lejos, de Europa, que es el epicentro de todo lo que está pasando. ¿Sabés qué podés hacer para prevenir el coronavirus? Bueno, te cuento que podés hacer mucho. Lávate las manos con agua y jabón o alcohol en gel cada 2 horas durante 30 segundos. O sea, cantá 2 veces el feliz cumpleaños. Al toser o estornudar, utilizá pañuelo descartable o bien cubrite la nariz y la boca con el pliegue interno del codo y volvé a lavarte las manos. Evitá tocarte los ojos, la nariz, la boca y la cara. Evitá darte besos, dar besos y saludos de manos. Y mantener 1 metro de distancia con el resto de las personas. Es la mejor manera de cuidar a los demás. El número de víctimas fatales por la enfermedad crece en nuestro país. Se confirma la 5ª víctima de coronavirus en la República Argentina, de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de un empresario, un hombre de 71 años, que había arribado a nuestro país el 9 de marzo. Lo había hecho desde España. 6º muerto por coronavirus en la República Argentina. Es el 2º en la provincia de Chaco. Se trata de un hombre de 53 años. En el 5º día de cuarentena, el gobierno decidió cerrar 59 accesos a la ciudad de Buenos Aires para frenar el contagio. La ciudad de Buenos Aires tiene 110 accesos. 26 de ellos son peatonales, 84 son de tránsito vehicular. Va a cerrar 59. Un argentino fallecido en Italia, es uno de los más de 6.000 muertos que tiene Italia. Es un argentino que tenía 53 años, que trabajaba en un restaurante y que acaba de fallecer, en este caso en un sanatorio de San Paolo del centro de la ciudad de Milán. Hemos
Hoy he visitado depósitos que tienen los famosos ya respiradores que se están consiguiendo, camas, y obviamente todo lo que son guantes, barbijos, camisolines, todo aquello que hace a la seguridad sanitaria. Respecto a insumos, hicimos en las semanas anteriores la compra para todo el año juntos. O sea, compramos en estos días lo que hubiéramos comprado en 12 meses juntos, para anticiparnos. Usted ninguno tiene el barbijo. Está bien, vengo de vacaciones, querida. ¿Vos dónde te vas de vacaciones? ¿A Miami te vas de vacaciones? Yo no me puedo ir a Miami. Me tengo que tomar el auto y irme de vacaciones acá a Brasil. Vos me estás hablando y me estás tirando saliva. La salud de nuestra familia por gente no responsable como usted. Ah, mira. No me toques. Bueno, ahora... El loco Gatti, que está internado en Madrid, le dio resultado positivo, coronavirus para el loco Gatti, el ex arquero de Boca de 75 años. Si mañana aparecen un número más grande de casos, más importante de casos, tampoco pensemos que estamos peor. La situación es dinámica, vamos descentralizando los laboratorios, va a haber más muestras procesadas y eso también significa que puede haber un número de casos en aumento. Y efectivamente sucedió porque aumentaron la cantidad de casos esta noche a 86 en Argentina. Tenemos 387. Exacto. Hay 25 en esa 25 creo que son en la nebulosa que no quieren reconocer que tenemos circulación local. Seguir este debate me parece a esta altura innecesario. Tenemos el último momento que tiene que ver con más medidas económicas. Absolutamente. DNU que se publica mañana en el boletín oficial, que tiene que ver con que, por un lado, temas servicios. La imposibilidad de cortarte el servicio de cable, de luz, de gas, de internet por 180 días ante facturas impagas. ¿Es para todos? No, momento. No es que digo, bueno, como ahora yo no sé, no tengo tiempo de pagar, no pago. No. Esto solamente va a regir para sectores más vulnerables, por supuesto, beneficiarios de ADUH, jubilados de la mínima, gente que cobra seguro de desempleo, monotributo social, ¿sí? No es para cualquiera. El que pueda acreditar realmente que no lo paga por esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Paralelamente también para empresas de salud y para pymes, ¿sí? 180 días la imposibilidad de cortar. Y otro tema importante de este mismo DNU es la imposibilidad de, hasta el 30 de abril, de cerrar cuentas bancarias o inhabilitar cuentas bancarias por cheques sin fondos, claro, para evitar embargos. que se corte la cadena de pagos. Hay muchas medidas en este sentido que se publican en un DNU que ya está firmado y se verá mañana en el boletín oficial. Mañana es un día muy importante, después lo vamos a hablar, porque lamentablemente hay lugares donde el cumplimiento de cuarentena es muy alto y hay lugares donde se detectaron certificados truchos, excusas sin ningún tipo de sentido, 2 kilómetros de cola hoy en la Panamericana de gente que generó un verdadero caos. Algunos creen que vamos a tener que ir a un sistema francés si persiste la gente empacada en no querer cumplir. Esto significa más límites, el hecho que uno sale solamente a 1 kilómetro de su casa, nada, voy a comprar allá, voy a pasear al perro 4.000 metros, nada de ese tipo de cosas. Y les vamos a contar, porque mañana terminamos los días de fin de semana y de feriados. Sí. Y mañana hay personas que forman parte del personal esencial que van a cumplir tareas. Y vamos a contarte cuáles son todas las... Son los del viernes. Exacto, todo lo que se van a sumar mañana que trabajan por el resto. Sí. Y todo lo que hay que sacar de circulación, porque ya encontraron en provincia y en capital un sinfín de gente con certificados truchos y hoy una excusa pero en plena también Panamericana, sí. un señor que dijo, Pero yo no sabía que había cuarentena. No mezclemos, sí, hay gente que vive en la luna. O que no vive en la luna o te hace creer que vive en la luna. Se hacen los... bobos que se creen vivos. Hay un problema. Hay faltantes de azúcar, de harina, lácteos. De lácteos. Esto tiene que ver que en algunos municipios de las provincias de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires no dejan pasar a nadie y tampoco a los camiones. Hay faltantes de el sistema agropecuario, el sistema de alimentación, ya viene denunciando desde ayer que se ocupen, y se ocuparon los gobernadores de las provincias, de que puedan dejen pasar a los camiones. Claro. Porque hay que aclarar esto, no queremos que pase el chanta con los 2 tablas de surf, pero el camión repartidor de leche mañana tendrá que pasar. Con lo cual yo diría, en un punto calmemos un poco, porque el país hay que seguir alimentándolo. Lo que pasa es que, ¿cómo logramos que lo que tiene que transitar transite? ¿Y cómo logramos que el chanterío no transite? Evitando al chanta. Ese es el punto. Evitando al chanta. Hay que parar al chanta, porque lamentablemente... Hay que parar al chanta. Ayer decía muy bien Diego,
tenemos un número altísimo de personas detenidas, mucho más alto que el virus. Entonces no cometamos tantos errores. Tenemos mucho más observados por incumplir que Más de infectados. 900. Sí. Más de Una 900. vergüenza. Entonces a lo que vamos que mañana... Sí, es verdad lo que decís. Mañana es un día muy importante. Un día muy importante que puede marcar Sí. un quiebre. Entonces tenemos que hablar de todos aquellos que salen por todos nosotros y que se arriesgan y se juegan y tienen que hacerlo. Y todos aquellos que no tienen que hacerlo porque en la calle están de más. Quiero contar lo que pasó hoy con la policía en la provincia de Buenos Aires. Me frenaron en el control cuando venía para acá. Y lo que me contaron es, ¿sabes cuánto pierdo yo de tiempo en gente que me intenta explicar que la peluquería, Pavada, que lavar el auto? No, bueno, pero eso ya Y está. que me mienten. No, bueno, pero no tiene ese debate, ya quemando está. la cabeza. Ya está ese A los debate. policías les están Sí es quemando la clave, cabeza. sí es clave, Fabián, lo que vos dijiste, el abastecimiento para que no suban los precios. Porque No podemos seguir explicando explicando que no, que la peluquería está cerrada. No, bueno, listo, si no lo entendiste. Seguir explicando. Anda a terapia, no necesitas un peluquero, necesitas un psicoanalista. Siguen ocupándole tiempo a la Sí, es verdad lo que decís vos. A la policía le hacen perder un tiempo impresionante. Exacto. El mapa, 418.000 casi. ¿Cuánto hace que había 300.000? yo creo que 3 días. Que cada vez va más rápido, cada los vez va más 100.000 rápido. Y bueno, los 100.000 eso se avanzan. llama proyección Bueno, geométrica. sigue China, Italia con la mayor cantidad de muertos, China, España, que está creciendo muchísimo. Hoy el foco fue España, que está cuarto en la tabla de infectados. Pero como nos están diciendo los médicos, esta tabla es importante, pero más es esta en función de ver cantidad de muertos. Y le quiero preguntar, está el doctor Fernando Sichero y Fernando Boto, que es médico cardiólogo, y recién hablaba con Fernando fuera de cámara y me hizo un interesante comentario. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo le dije, mirá, Chile tiene casi 1000 casos y Argentina tiene 387, pero vos me contestaste... Argentina tiene 6 muertos y Chile 2. Pero en realidad los números son muy chiquitos todavía como para darle valor. Lo que ocurre, que lo que charlábamos, es que uno puede... A ver, yo escuchaba estos días que alguien dijo Alemania tiene una gran cantidad de casos y casi no tiene mortalidad. Pero ahí hay un tema de criterio diagnóstico, a quién le van a hacer el test. Porque si el criterio es muy liberal, digamos, ante el más mínimo resfrío, testeo, voy a detectar muchos coronavirus y voy a tener un número muy grande de gente, pero no de tan alto riesgo. Si yo testeo nada más el que tiene mucha fiebre y falta de aire, voy a tener un grupo, pero de muy alto riesgo. Entonces, 4 muertos en 100 o 4 muertos en 1000 es muy distinto. La diferencia no está en 4 muertos, sino sino de mortalidad. Claro. Doctor. La base sobre Pero la usted cual recién haces el dijo porcentaje. algo, y Eso en es. estos días otro de los doctores que vino nos comentaba que había una suerte de proporción que podría hacerse entre cantidad de muertos. Por cada muerto hay eventualmente tanta cantidad de infectados. Si la Argentina ya tiene 6 muertos, ¿cuántos infectados podemos estimar que hay? No, a ver, lo que pasa es que 6 muertos, 1 o 10 en este momento es un tema de probabilidad de azar. Es muy poco. Podría haber 1 y no estar cambiando la situación. Todavía es muy poco 6. Pero lo que es real, que como no sabemos muy bien cuál es el número de casos de acuerdo a lo que se testea y los criterios de cada país, quizás lo más duro para ver la incidencia de esto son los muertos, porque los muertos son los muertos son los muertos. Salvo que... A ver, lo que vos nos estás diciendo que ya nos había dicho, lo dijo Noriega el viernes, dijo, ojo con esta tabla de infectados, la que usamos todos. ¿Por qué no? Claro, porque no está construida con criterios diferentes. Claro. Entonces, en el mundo debe haber más de 418.000 Bueno, hay un infectados caso de coronavirus. que vos pusiste. El Chile está haciendo 1.100 testeos diarios. La Argentina no llega a los 180, teniendo 300. Ahora aumenta. Nada, eso dicen. No, nunca lo hicieron. 300 no lo hicieron nunca. Es muy poco, El propio igual. reporte del Ministerio de Salud está lo que se hizo la primera. No, se hizo. Fíjate, en el Ministerio de Salud está todo. Hicieron como mucho 180 fue el día. No, a ver, aclaremos. Hay un reporte que, con todo respeto, me parece que tendrían que aclararlo. La cantidad de testeos hechos hasta ahora es, desde que comenzó la pandemia, Desde que comenzó la pandemia. ¿En Argentina? Sí, 1.300 y pico, si no me equivoco. ¿Ese es el número? 300 es el número. O sea, hasta ahora testearon a 1.300 personas. No, la capacidad. ¿Qué me sirve la capacidad? Hoy, Fabián, como dato importante, perdón, Débora, digamos que hoy fue un día dramático para España, el peor en cantidad de personas fallecidas. Italia, que tenía un leve descenso de infectados, volvió a subir. Y hace minutos, que lo hacemos todas las noches en nuestro programa, que es casi como las posiciones de infectados, hoy está en primer lugar Estados Unidos. El país que contrajo mayor positivos en este día que estamos despidiendo, hoy es martes, ¿no? Sí. Hoy es martes.
9.875 Estados Unidos. Segundo España, altísimo, 6.992 y recuperó lamentablemente espacio. Ya vuelvo. Espérenme que me voy a Milán, donde está Lucila Gómez Mar. Es la esposa de Mario Gustavo Mayo, es este argentino de 53 años que murió en Italia, porque argentinos que mueren en Argentina, pero también hay argentinos que mueren fuera de Argentina. Lucila, buenas noches, Fabián Doman te saluda. Hola, buenas noches. Gracias por la comunicación. No, Lucila, al contrario, gracias vos por atendernos. Allí es muy tarde, ¿no? Son casi... Sí, son las 2 menos cuarto. Las 2 menos cuarto de la mañana. ¿Cuándo sucedió todo, Lucila? ¿Cuándo fue el desenlace? Sí, yo ahora les voy a comentar cómo comenzó todo y obviamente también aclarar quién fue Gustavo y que no sea recordado como el argentino que murió en Italia, ¿no? Porque detrás de esto también hay una vida, hay familias y hay sentimientos. Todo comenzó el sábado 7 de marzo, cuando nosotros hicimos un asado en casa, obviamente para los amigos, porque normalmente mantenemos la costumbre de no perder que somos argentinos y hacemos asado. El sábado de la noche hicimos un asado, Gustavo obviamente hizo el asado, no estaba abrigado como correspondía. Esa misma noche había uno de nuestros amigos que tenía un leve resfrío, pero no era una cosa como para alarmarse. Bueno, esa noche pasó, el domingo Gustavo se levantó con un leve síntoma de resfrío, pero tampoco era para preocuparse. El lunes a la noche Gustavo se encuentra con la segunda persona enferma que se había isolado en su casa por cuestiones de que ella tenía los síntomas, esta persona. Gustavo le acercó comida y ella fue la segunda persona que Gustavo pudo, tener posibilidades de que se haya contagiado. Pero obviamente ninguna de estas dos personas aún están confirmadas que tienen coronavirus. El martes Gustavo ya empezó con los síntomas, ya tenía fiebre, ya tenía un poco de tos, pero como obviamente no tenía el sofocamiento que dicen que tienen que tener, la ambulancia obviamente no se acerca a tu casa porque obviamente le dan prioridad a las personas que tienen todos los síntomas. El miércoles Gustavo ya empezó con todos los síntomas, fiebre, tos, malestar corporal, sofocamiento que no podía mantener la respiración. Yo el jueves me contacto con la ambulancia para explicarle, mira, tengo obviamente a mi pareja que está con todos los síntomas, necesito una ambulancia, y obviamente a mí no me daban la prioridad de una ambulancia porque esta persona, mi pareja no tenía la fiebre al 38,5, digamos. Entonces obviamente no me daban la prioridad a mí porque si no superaba los 38,5 iban a la persona que realmente tenía 38,5 o 39 de fiebre. El viernes Gustavo empeoró, lamentablemente ya no podía respirar, no podía mantener la respiración más de 10 segundos como dicen que hay que tener. Llamo de nuevo a la ambulancia, me dejaban siempre en espera. Tengo las llamadas, cuando me dejaban en espera, que no me querían mandar a la ambulancia. Yo le explicaba que obviamente tengo a la persona que está mal, que está empeorando, y que obviamente si a la persona le pasaba algo, la responsabilidad de ellos por una cuestión de que no me estaban mandando una ambulancia y yo como derecho, como ciudadana, me corresponde la ambulancia porque él ya tenía todos los síntomas. La ambulancia recién aparece el sábado a las 10 de la mañana con Gustavo ya en un estado crítico. Se lo llevan a Gustavo, que fue la última vez que lo pude ver. Se lo llevan a la ambulancia a las 10 y obviamente ellos no te comunican a vos lo que pasa, le dan a la persona la posibilidad de tener el teléfono para más o menos comentar qué es lo que puede pasar durante ese día. Gustavo se fue a las 10 de la mañana de casa, que lo acompañé a la ambulancia. Él recién se conectó conmigo a las 5 de la tarde, todo el día sin comunicación del hospital, ni de la ambulancia, ni de nadie. Yo obviamente nerviosa porque estoy sola, no tengo familia acá. Estaba súper alterada. Recién Gustavo se conectó conmigo a las 5 de la tarde para avisarme que ya le habían hecho el estudio, ya sea el tema de la radiografía para los pulmones, el tema del tampón, ya se lo habían hecho, análisis de sangre, pero el tema del tampón dura de 24 a 48 horas acá en Italia. Sí. Y bueno, fue el último momento que yo pude hablar con él de ese día. El domingo yo me comunico con Gustavo para saber cómo Lucila, estaba. ¿cuándo es la última vez que vos te comunicás con él? Viernes. Yo lo vi físicamente el sábado. Fue la última vez que me pude despedir. ¿En qué condiciones? ¿Dónde estabas? Exactamente. No, en mi casa, en nuestra casa. Él obviamente cuando vino la ambulancia a buscarlo, lo acompañé a Gustavo a la ambulancia fuera de casa. Y esta fue la última vez que me pude despedir, en teoría decirlo así, de él.
lamentablemente. No, perdón, Lucía, que te interrumpo, ahora te digo que continúes con la historia, que es muy interesante todo lo que estás narrando. Es un punto muy importante porque me imagino que te acordarás de cada detalle, porque la crueldad del coronavirus es que no nos permite despedirnos de nuestros seres queridos, ni a nosotros que estamos aquí, ni a los que son víctimas fatales. Pero perdóname, Lucila, que te interrumpo en este punto. Después vamos a volver sobre esto, pero quería subrayar esto. Te escuchamos, Lucila. Sí, obviamente, bueno, el sábado cuando yo me comunico con Gustavo, bueno, pasó todo esto de los estudios, nadie a mí me comunicó de la ambulancia nada, no tuve ningún parte médico de nadie, solo yo podía comunicar lo que Gustavo me decía a mí. O sea, los médicos tampoco reaccionaron en llamarme, siendo familiar de él, para comentarme qué habían hecho, qué estudios le habían hecho. Yo solo sabía lo que Gustavo me decía nomás. El domingo, cuando me puedo comunicar con él, de nuevo, me habían dicho que obviamente que los estudios no se los daban, que no había ninguna respuesta de la afirmación si tenía el virus o no, que tenía que esperar al lunes. Bueno, pasa el lunes, Gustavo se comunica conmigo, que me dice que estaba bien, que le estaban haciendo estudios todavía, pero que todavía nadie le había dicho nada de la respuesta si era positivo o negativo el virus, si lo tenía o no. La última vez que yo pude hablar con él fue el lunes a la 1:30, fue la última comunicación que yo tuve con él. No me pude comunicar más, no pude saber más nada de él. Recién a las 6 de la tarde me llama la médica, la enfermera del hospital, para confirmarme que Gustavo era positivo al coronavirus, y obviamente uno se le viene el mundo abajo, ¿no? Y bueno, ese día fue duro, y el martes me llaman de nuevo del hospital, ya sin poder comunicarme más con Gustavo, para decirme que lo habían pasado en terapia intensiva porque se había complicado durante la noche, y que la última cosa que quería decirme antes de que lo durmieran, obviamente, fue que él iba a estar bien y que iba a salir, que no me preocupara. Fue la última cosa que le dijo al anestesista, que me avisara a mí, ¿viste? Para poder transmitir a la familia, o tanto para que yo esté tranquila, ¿no? Fue una cosa desgarradora, porque obviamente pensar que él antes de dormirlo diga eso es una cosa, ¿viste? Que te lo transmita un doctor es una cosa bastante dura de pensar y de pasar, ¿no? Sabiendo que yo no tengo a nadie, y obviamente ya una vez que Gustavo fue al médico, que estuvo en el hospital, a mí me ponen en isolamiento oficial, digamos. Nadie me puede ver, nadie puede venir a casa, nadie me puede asistir, y yo estoy sola acá. Como digo, mi familia está toda en Argentina, mis amigos. Bueno, a Gustavo lo ponen en terapia intensiva el martes, pasaron los días, yo me podía comunicar solo con el hospital una vez al día a la 1:30 en el hospital de San Paolo de Milán, una sola vez me podía comunicar, y si ellos no me llamaban, quería decir que el estado de Gustavo era el mismo, y que si ellos no llamaban, obviamente no empeoraba la situación. Bueno, los días que pasaron, el miércoles, Gustavo me llaman, que lo llamo yo a ellos a la 1:30, y me avisan que lo tenían que entubar, que lamentablemente ya se había complicado mucho la situación en menos de 2 días, ¿viste? Que lo tuvieron que entubar. Y bueno, nada, pasó el jueves, estaba en el mismo estado crítico, pero siempre entubado, que no estaba mejorando. El viernes me llamo yo, porque obviamente no recibiendo llamadas uno tiene esta esperanza de decir, bueno, se está mejorando, porque si no te llaman quiere decir que todo está estable, ¿no? El miércoles, cuando llamo a la enfermera, me dicen que Gustavo sigue empeorando, que le pusieron el oxígeno a 100, que ellos ya no podían hacer más nada, porque obviamente la pompa del oxígeno más de 100 no pueden subir, que el estado era gravísimo, que era crítico. Yo obviamente uno que no tiene esa cosa de esperanza, que decir, bueno, él va a estar bien, porque obviamente, vuelvo a repetir, Gustavo es una persona que nunca tuvo problemas de salud, no tuvo ninguna patología. Gustavo nunca tuvo necesidad de llamar a un médico, porque él siempre tuvo una buena salud. Entonces uno dice, bueno, pero él sí tiene los pulmones limpios, no tuvo ninguna patología, y uno piensa que obviamente va a salir, ¿no? Y lamentablemente no fue así. El sábado recibo el llamado de la enfermera diciéndome que me tenía que preparar para todo, porque lamentablemente ellos ya no podían hacer más nada, que el estado era muy grave, y que obviamente de avisar a la familia, obviamente porque mediante a mí yo podía transmitir a todos. Yo hice un grupo de WhatsApp con todos los amigos, familia, para obviamente comunicar el parte médico todos los días de Gustavo, buscar en las redes sociales el tema de la oración, de poder por favor rezar hacia Gustavo, porque uno tiene esa cosa de milagro, viste, que quizás se puede mejorar.
moví las redes sociales, la familia también estuvo en esto de poder ayudar a todos y pedir por favor rezar por Gustavo. Y bueno, nada, el domingo me llamaron a las 11 de la mañana para avisarme que Gustavo no iba a pasar el día, que obviamente que no estemos preparados para lo que iba a pasar, ¿no? Y obviamente uno en ese momento le agarra la desesperación de avisar y llamar, rezar, que hacer rosario, que esto, que lo otro, por una esperanza de que es uno siempre sabiendo que como no tuvo ninguna enfermedad, se podía mejorar. Lamentablemente recibí el llamado a las 2:30 del domingo, que pasó, que Gustavo falleció, que lamentablemente no había más nada para hacer por él, que ellos intentaron hasta lo último para hacer, pero ellos tenían también ilusión porque los análisis de sangre de Gustavo daban que estaban bien, entonces estaban esperanzados. Pero yo quise saber el por qué Gustavo falleció, cuál fue el motivo. Ahí la enfermera me comentó que Gustavo, cuando él entró ya en el hospital, tenía el 40% de sus pulmones en funcionamiento. Yo no lo sabía, la familia tampoco, y no nos explicábamos el por qué fue y por qué fue. El tema es que Gustavo, unos años atrás, él tuvo como una neumonía, una cosa que obviamente no yendo al médico no se sabe qué fue, y que estuvo mal una semana, que yo me lo acuerdo, que fue un verano en Argentina, porque Gustavo iba a Argentina una vez al año para las fiestas. Él estuvo una semana mal y de esa neumonía que él no se curó como correspondía, no recibiendo medicamentos, fueron pasando los años y su pulmón, obviamente no bien curado, digamos, fue, digamos, deshaciéndose, por decirlo así. Él empezó a tener una tos de vez en cuando, que ya para nosotros era una costumbre, porque obviamente no yendo él al médico, porque fue una cuestión también de miedo, quizás, viste, uno dice, bueno, no voy al médico porque tengo miedo que pase esto, y sabiendo que los médicos son las personas que pueden salvarnos la vida, ¿no? Gustavo no fue al médico, entonces esa tos para nosotros ya fue normal. Entonces, ¿qué pasa? Esa tos que fue pasando durante los años iba disminuyendo sus pulmones, iba dañando cada vez más sus pulmones. Entonces, este fue el motivo de por qué Gustavo falleció, porque él no teniendo sus pulmones al 100%, ni la mitad de uno, porque el 40% de los dos pulmones no es la mitad de uno, produjo su fallecimiento. Claro. Por eso yo quiero decir que obviamente uno, por no tener patologías o por no tener enfermedades previas, no significa que estás a salvo del coronavirus. Uno tiene que ir al médico por más cuestiones que uno tenga miedo, hay que hacerse los estudios necesarios porque obviamente puede ocasionar la muerte, como pasó acá, por no haberse curado un simple resfrío o una neumonía. Primero, bueno, lamentamos muchísimo lo que estás viviendo, la verdad que acá estamos todos muy impactados por tu relato, realmente, porque hasta ahora veníamos contando muertos, ¿no? 1.100 acá, 600 allá, 5 acá, y era algo tan impersonal, ¿no? Ponerle rostro, ponerle una historia de vida, es muy impactante. Por un lado, lo que vos nos contás, primero que hace entender qué significa esto de cuando colapsa el sistema de salud, la gente corre más riesgo, porque vos misma lo contás. Pasaron muchos días hasta que vos lograste que viniese una ambulancia. Eso es cuando colapsa un sistema de salud. Y paralelamente también lo que significa el coronavirus para aquellas personas que lamentablemente fallecen y para todas sus familias, la imposibilidad de contacto alguno. Vos ahora, además, por ser su pareja, estás completamente aislada, tenés para 2, 3 semanas de no poder ver a nadie, no poder despedirte de tus seres queridos. Es algo que quizás hasta ahora no podíamos pensar, pero vos lo estás poniendo en palabras. Es realmente muy dramático. Sí, obvio. Aparte, el tema de cómo hay bastantes personas que fallecieron, porque yo no quiero hablar de 1 muerto, 2 muertos, 3 muertos. Si hablamos de números, son números. Acá no son números, son personas. Lamentablemente hay demasiadas personas que fallecieron y como son tantas personas, por tener el virus no te lo dejan a ver por una cuestión de proteger a la otra persona, ¿no? Entonces yo obviamente no puedo despedirme de la persona con la persona que más amé, no puedo tener una despedida como una persona se merece. Lamentablemente no te la dejan ver, no podés hacer más nada, todo depende ahora de la disponibilidad de cuando haya un turno para una cremación, que vos decís, no es que estamos hablando de un turno para ir a un lado, estamos hablando de un turno para que una persona tenga una muerte digna, ¿no? Digamos, por decirlo así. Lamentablemente Italia en esto no está muy bien, pero bueno, como dicen todos, es verdad, uno no lo puede ver, se tiene que quedar con lo último que vio. Y obviamente yo antes de que Gustavo, digamos, falleciera,
Me le comuniqué por favor a la médica que antes de que ellos obviamente vean que ya Gustavo ya no aguantaba más, de registrar un audio, ¿viste? Para que él al menos quizás con mi voz o lo que yo le decía en sus últimos minutos o lo que fuese, al menos él se vaya tranquilo, ¿viste? O que esté... ¿Y que pudiste se vaya en paz, hacerlo? digamos, ¿Pudiste ¿viste? hacerlo, Lucila? Sí, le pude hacer un audio de unos minutos y algo, diciéndole que tenga fuerza, que todo el mundo lo estábamos esperando, ya sea la familia como nosotros, que él me prometió nunca dejarme sola, que yo lo estaba esperando. Cuestiones, viste, que uno se imagina que decir, bueno, con este audio quizás pensando que hay un milagro, él escuchando mi voz, quizás podía reaccionar, viste, cosas ingenuas que uno cree en los milagros o en la palabra de Dios o qué sé yo, que quizás con ese audio él podía salir. No, ¿viste? Lucila, pero está... No, lamentablemente no fue así. Se lo reproducieron 2 veces. Sí, quería escuchar tu testimonio completo. Primero decirte desde aquí que hiciste lo mismo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, o más todavía. Hiciste por él. Yo contaba el otro día que la Argentina hasta el viernes estábamos entre comillas entretenidos contando si teníamos clases o no, si Juan o Pedro no cumplieron la cuarentena, si detuvimos a 4 o a 33, y que empezaba ayer, y nos pasó con una chica positiva de coronavirus, entramos en el coronavirus. Argentina hasta ahora mediáticamente lo ha soslayado. Pero ¿cómo? Hace un mes que están hablando del tema. Sí. Pero ahora, y por eso queríamos escuchar tu testimonio, para que en Argentina te escuchen y entiendan lo que Lucila está contando, con el amor que lo hace, con el cariño que lo hace por su persona amada que acaba de fallecer. Lo que está contando es cómo es la muerte en tiempos de coronavirus, que es extremadamente difícil para el enfermo y para los familiares. Es de una brutal crueldad. Brutal. Además, porque no te podés despedir. A veces pasa, ¿no? Le habrá pasado a ustedes con cualquier ser querido, con uno mismo, que cuando tiene una situación de salud, Lucila, uno quiere preguntarle a los médicos, quiere estar ahí, quiere de alguna manera, el profesional de la salud tiene el poder absoluto, preguntarle qué están haciendo por la persona que está enferma. Lucila, si se puede hacer otra cosa. Acá no podés. Vos dijiste que querías, al principio de esta charla dijiste, quiero que en Argentina se acuerden de Gustavo, no por el argentino que murió en Milán. Está muy bien lo que dijo. Sí, lamentablemente acá, y como te repito al comienzo, acá hay una vida. Yo no estoy de acuerdo en que se hable de los fallecimientos como si fuese un número, porque lamentablemente no son números, son personas que tuvieron una historia, que tienen familia, que tienen amigos. Yo por eso no estoy de acuerdo en esta cosa. Obviamente quiero aclarar y comentar al mundo quién fue Gustavo, y que no se recuerde que fue el primer argentino que murió en Milán, porque no es una cosa agradable ni tanto para la familia, que lo tiene que ver y que lo repiten cada 5 minutos, murió un argentino en Milán. No, este argentino tiene nombre, tiene familia, tiene una historia. Sí. Gustavo fue una persona con un corazón de oro, una persona humilde, una persona que si tenía que sacarse el calzoncillo para ayudarte, lo hacía. Y tiene un contexto, y el contexto con todo el amor que me da hablarte y el respeto que me da tu testimonio, porque es educativo, porque nos está explicando lo que pasa, es también entender que cuando colapsa un sistema hay que elegir. Entonces, lo más importante ahora es que la gente que no tiene de verdad, y esto es un mensaje que quiero que le mandes a la gente en Argentina, que todavía no está viviendo el pico del problema, pero que se le viene el pico del problema, es cómo cuidarnos implica que el día de mañana, cuando haya que elegir, podamos cuidar a más gente, ¿verdad? Sí, obviamente pasa que la Argentina no está viviendo nada, recién están empezando a haber casos y cosas así. Obviamente el argentino, como es muy confiado, se cree que las cosas no van a salir. Uno no sabe lo que pasa hasta que no lo vive. Y lamentablemente, obviamente yo, por lo que veo cómo se están manejando, es lo mismo al inicio de cómo empezó acá. Se creen que son vacaciones y lamentablemente no son vacaciones. Tienen que entender que hay un virus que no tiene medicamento, no tiene un proceso de cura, que no se sabe cómo se puede curar. El argentino no tiene idea, porque como repito, como a uno no le pasa personalmente, no lo toma como algo serio. Entonces eso es lo que tienen que entender, que acá se fue una persona laburadora, una persona que, como repito, si tiene que ayudar a alguien lo haría sin pensar 2 veces, una persona que tenía proyectos, que teníamos proyectos,
Una historia que obviamente si que yo tengo que comentar mi historia con Gustavo, tendría que escribir un libro y sería la escritora más famosa del mundo. Nuestra historia de amor, nuestros proyectos se derrumbaron por un virus y obviamente como uno no lo siente, no lo vive, no entra en conciencia. Lamentablemente a mí ahora me quedan recuerdos, me queda nuestra historia que obviamente me gustaría también comentarla como empezó, por una cuestión de respeto, vista a la vida también personal de Gustavo y también respeto hacia mí, ¿no? Claro. Yo lo conocí a Gustavo en una perfumería, él fue a Argentina, él iba cuestionalmente una vez al año para las fiestas, para estar con su familia. Esta vez que yo lo conocí a Gustavo fue el 16 de marzo del 2015, que fue para el cumpleaños de la madre, que le quería caer de sorpresa, y ese mismo día lo conocí yo a Gustavo. Tuve la suerte de poder contar hoy en día una historia de amor que quizás más de una persona lo hubiese querido vivir, y yo tuve la suerte de poder estar con una persona como fue él. Claro que sí. Él ya del primer día que nos vimos fue química, y obviamente yo sin saber quién era, sin consultar de datos personales ni nada, fue química automática. Pasaron unas semanas, Gustavo se fue para Italia, quedamos como que sentimos que había algo más fuerte que solamente conocernos. Yo me fui para Italia a los meses que lo conocí a Gustavo. Empezamos una historia de amor acá, obviamente tuve mis problemas familiares, tanto por la diferencia de edad, porque como saben Gustavo tenía 53 años y yo tengo 23, me tuve que afrontar a un montón de prejuicios, ya sea por la edad nuestra, por un montón de cosas que... Lucila, viéndote, notábamos que había diferencia de edad, pero yo al menos no sabía que eras tan joven, tan joven, Sí, y todo lo que has vivido en los últimos 7 días. 5 años, sí. No, y la 7 días, digo, en estos 7 días Siento que está infernales. Y una cuestión que estoy sola, que estoy tratando. Yo no puedo estar llorando estando mal porque, como repito, yo estoy sola acá, no tengo quien me ayude o quien me pueda soportar, o digamos, ya que no sea mi familia y por un teléfono. Por eso yo tengo que buscar la forma de donde no sé de dónde me sale, quizás por mi carácter o por mi forma de ser, de tener que salir adelante, porque no, llorando. ¿Cómo llevas la cuarentena? Porque me imagino que tu cuarentena es muy estricta, teniendo en cuenta que tu pareja acaba de fallecer como consecuencia del coronavirus. ¿Cómo la llevas vos? ¿Cuál es el protocolo? No, a mí no me quieren hacer ningún tampón por cuestiones de yo no tener ningún síntoma. A mí no me quieren hacer el tampón, sabiendo que él falleció por ese motivo. El examen no te quieren hacer, el examen. Claro, bueno, acá se dice tampón, el hisopado. A mí no me lo quieren hacer porque yo no tengo ningún síntoma. Entonces me dejan una semana más. Yo hace 3 semanas que estoy en cuarentena. No me permiten el tampón porque yo no tengo síntomas. Es una cuestión algo ilógico, porque una persona para estar tranquila obviamente tendrían que hacértelo sabiendo que vos tenés un caso y más de cerca porque yo conviví con él. Y no me lo permiten porque yo no tengo síntomas. Entonces me tengo que quedar con esa idea del día de mañana, que si yo lo tuve o no, no lo sabré nunca porque no me lo permiten. Lucila, ¿y tenés miedo? ¿Tenés miedo de tener coronavirus vos? Porque primero que nada quiero resaltar tu entereza, ¿no? 23 años, sí, pasando obvio. el peor momento de tu vida, quizás sola en un departamento en Milán, ¿no? Pero quiero saber si vos también tenés miedo ahora. Esa pregunta es más que se puede responder. Obviamente que tengo miedo por una cuestión de que yo puedo ser portadora del virus. Quizás yo no lo tengo por una cuestión de que yo siempre me mantuve bien físicamente, siempre tomé vitaminas, siempre protegí yo mi salud. Pero yo puedo ser portadora del virus. Entonces yo salgo a la calle, yo puedo contagiar a alguien. Claro. ¿Entendés? Y acá eso no se está tomando con conciencia. Obviamente uno te hace el tampón porque obviamente hay un montón de personas infectadas, pero las personas que están infectadas también hay que hacerle el tampón porque estuvo con personas que tuvieron el virus. Entonces yo salgo en la calle mañana, como no me hicieron el tampón, yo hablo con alguien, estoy en contacto con alguien y yo le puedo haber transmitido el virus, ¿no? Entonces ellos no están tomando conciencia en estas cosas. Entonces se están manejando mal. ¿Y quién te alcanza los alimentos? Colapsados. ¿Quién te provee en esta cuarentena de casi 3 semanas estricta, ¿no? Como consecuencia de que tu pareja falleció de coronavirus? ¿Cómo se te proveen tus cosas, tus alimentos? Obviamente no teniendo nadie que pueda acercarse porque estamos todos en cuarentena. Tengo la suerte de tener 2 vecinas que se acercaron desde que empezó todo. Obviamente, porque vieron la situación que Gustavo se fue de casa, obviamente los vecinos también que miraron toda la situación, ninguno se acercó a hablarme, solo estas 2 chicas que se acercan
de vez en cuando traerme comida, me pasaron su número de teléfono para obviamente contactarme con ellas, porque obviamente no teniendo soporte de nadie, no teniendo a nadie, lo único que tengo son 2 vecinas hoy acá. Ahora, Lucila, entonces, quiero... A ver, Gustavo, que... Lucila, ¿en qué momento los italianos en general y los milaneses en particular entendieron que el aislamiento era la única vacuna? Porque no les queda, lamentablemente, ahora los infectados que salen ahora son ya personas infectadas hace 15 días, no son nuevos casos. El virus tarda 14 días. Yo me puedo haber contagiado hoy y el virus me sale en 14 días. No es que soy una nueva, yo ya lo tenía el virus. Son casos que salen por ya haber infectado hace 14 días, no son nuevos casos. Aclaramos porque, Lucila, la pregunta, odio charlar entre nosotros cuando hay una persona entrevistada, es algo que no me gusta, pero es muy importante la pregunta de Gustavo en función de Argentina. Lo que pasa, Gustavo, es que ellos entraron en cuarentena con todos infectados. Claro, exacto. Digo, con todos infectados, con 40.000, digo, ya entraron tardísimo. No, lo que pasa es que entraron tardísimo en cuarentena en Italia. Más allá de que entraron tardísimo, si la cumplieron o no, para saber qué nos puede esperar a nosotros. Claro. La pregunta es buena la pregunta, claro. Vos sabés, por supuesto, hablás, me imagino, con Buenos Aires todo el tiempo, que estamos nosotros acá en cuarentena muy fuerte desde el viernes pasado. Y bueno, la pregunta de Gustavo tiene que ver con... En Italia la cuarentena... Esa es la pregunta. Claro. ¿En Italia la cuarentena sirvió? ¿Sirve? No sirve porque la cuarentena no están todos cerrados como dicen que hay. Yo trabajo en una perfumería, yo trabajé hasta el viernes antes de llamar a la ambulancia. Las perfumerías no tienen que estar abiertas porque no son primera necesidad. Y el decreto que salió acá de hablar el señor Conte, si vos salís a hablar en televisión y decís se cierra todo, menos las primeras necesidades, después en letra chica no me pongas perfumería, productos, viste, de herramientas. Ferretería. Pobre las ferreterías, ¿no? Si vos hablás en televisión, decís, se cierra todo esto, pero no es que vos entras después a internet y ves qué cosa realmente lo que vos decís no es que ¿entendés? Los italianos no lo cumplen, sino que hay muchas excepciones. Sí, no, está prácticamente está todo abierto. Lo que la gente muestra en televisión son lugares que no están, digamos, con movimiento. Yo si te hago un video de cómo está Milán ahora, te vas a encontrar con kioscos abiertos, con supermercados que no tendrían por qué estar, las perfumerías, como mi perfumería, que está abierta, donde yo trabajo, está abierta. Son cosas que uno, por eso te digo... Lo que sale en la televisión es una cosa, la realidad acá es otra. Acá realmente no está cerrado todo como se dice, no es que está todo aislado, es mentira. Si muy interesante. Si yo voy a un barrio chiquito y te muestro un video, obviamente no va a haber nadie, pero si vas a la parte céntrica te vas a encontrar con cosas abiertas. Lucila, ¿entendés? Acá pasa exactamente lo mismo, por eso tu testimonio es importante. Acá se señala mucho al infectado y no al transgresor, a lo que hay que señalar, al que hay que señalar, al que hay que mostrar y poner una lupa es el que transgrede, no al que contrajo la enfermedad, porque si no es el que contrajo la enfermedad se va a empezar a esconder. Si tengo síntomas me va a dar miedo decirlo. Entonces lo que hay que hacer es no tener miedo de decir yo tengo síntomas y sí ser vergonzoso, transgredir la norma, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que un poco contagiar en este sentido. No, el tema que obviamente si se dice que se cierra estos lugares, cerralos, pero no es que después vas y los te encontrás abiertos. Claro. Porque una perfumería no tiene primera necesidad. Vas a un lugar, a un supermercado que tiene alimentos, va a tener cosas de perfumería. Entonces no vengas a decirme que cerrás esto si después está abierto el otro. La gente no entiende porque no le pasa en carne propia. Yo soy argentina y soy orgullosa de ser argentina, pero como somos argentinos somos muy confiados. Y hasta que a uno no le pasa, personalmente no entiende la gravedad de la situación. Yo creo que como está Italia, yo creo que el argentino tendría que entender que lamentablemente es un virus que no tiene cura, no tiene antibiótico, que por más que vos no tengas patologías y quizás vos tuviste un resfrío fuerte hace 3 años atrás, vos también tenés posibilidad de contagiarte. Lucila, yo lo vivo en carne propia, ¿entendés? Tu mensaje es la verdad espectacular, clarísimo, cómo enfrentás este momento, este dolor, con la fuerza y la entereza que lo haces. ¿En qué te podemos ayudar, Lucila? No sé, lo único contactarte con alguien en Argentina, ¿podemos ayudarte de alguna manera? No, porque vos acá seguís ahí en cuarentena en Italia. ¿Vos te vas a quedar viviendo en Italia, Lucila? ¿Que tomaste alguna decisión, no sé, en estos días? Porque te afecta hasta eso. Tomar decisiones es muy pronto todavía, es todo muy reciente, todavía tengo a la persona que más amé esperando una cámara mortuaria para que lo puedan cremar. Yo no puedo tomar decisiones en este momento, es una cosa
muy dolorosa y no puedo decidir ahora, es cuestión de tiempo, así que no, eso no lo puedo responder. ¿Gustavo Yo lo único... tiene hijos? ¿Gustavo? No, Gustavo no tuvimos hijos y eso es una cosa, un proyecto que nos quedó pendiente lamentablemente por un virus, por una cuestión de no haber ido a un médico, por no haber hecho haberse ido a un médico, que es lo más normal, por no haber hecho pasado eso. ¿Y estás en contacto un montón de con proyectos que nos hicieron? ¿Estás en contacto con la familia de él en Argentina? Sí, obvio, sí, patentemente. Prácticamente todos los días hablamos por cuestiones lógicas, ¿no? Porque obviamente nos une una Digo, misma porque persona. él tenía una edad, supongo que la madre, el padre, tenía una edad relativamente joven, Gustavo 53 años, debe tener mucha familia aquí. Sí, la familia, sí, estoy en contacto todo el día, como te digo, prácticamente todos los días, porque por cuestiones lógicas. Sí. Lucila, yo te agradezco mucho. Desde aquí te mandamos un beso a la distancia enorme, de esos que hoy no se pueden dar, que son de codo. Sí. Un abrazo, decirte que tu testimonio nos ha conmovido a todos acá, a mucha gente que te está viendo, mucha gente te está viendo a través de la televisión por eso, en este momento. Ya que tengo la posibilidad de poder dar un mensaje, quiero decirle a los argentinos que por favor tomen conciencia. Espera, dejala a ella sola porque es muy importante lo que va a decir. Sacame a mí, dejá a la directora ella sola y que la escuchemos. Escuchemos a Lucila, que ha enfrentado en estos días al coronavirus y que ha enfrentado lo peor, que es la muerte. Quiero obviamente hablar a los argentinos para que tengan conciencia que por más que no tengan patologías, por no haber tenido, no sé, un problema en pulmones o lo que fuese, por más que vos tengas un resfrío, una neumonía o un resfrío muy fuerte hace años atrás, vos también tenés la posibilidad de ser afectada, vos también tenés la posibilidad de contraer el virus y terminar a fallecer, como yo lo viví. Los argentinos tienen que tomar conciencia, no tienen que vivir como estamos viviendo nosotros acá en Italia, no tener la posibilidad de merecer una muerte digna, que tenés que confundirte con todos los cuerpos, no hay que llegar a ese punto. Somos un país con muchísima gente que puede tomar conciencia, al menos por mi caso personal. Lo que nos dejó Gustavo es, obviamente ahora yo la posibilidad de poder aclararle a los argentinos y decirle que por favor se queden en sus casas, que por si vos tenés un resfrío, vos también podés tener el coronavirus, vos también lo podés contraer. Así que por favor, quédate en tu casa, te lo digo en carne propia, llamame, yo te voy a contar mi historia, cómo es y lo que viví, para que entiendan que por más que vos no tengas ninguna patología de enfermedad, por un mínimo resfrío vos también podés tener coronavirus. Lucila, un beso enorme y gigante. Y lo que podamos ayudarte, contá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por hablar. Gracias por, no con nosotros, por hablarle a la gente en Argentina. Obviamente vuelvo a repetir que a Gustavo no se lo recuerde como el primer argentino que murió por coronavirus. Que se recuerde que él tuvo una historia, es una persona y no es un número. Por favor, no hablen de los muertos como si fuese un número. Tienen nombre, tienen apellido y tienen historia. Por favor, por más que yo sé que lo entiendo que son periodistas y que obviamente no pueden confundir sentimientos, pero si a un periodista le pasa algún caso familiar, Lucila, lo que yo quiero decir. Te aseguro que hay momentos como lo que estamos ahora escuchándote que a uno lo conmueven, a uno lo impactan, porque sos el primer testimonio en Argentina del coronavirus y la muerte. Y entonces, es muy lindo contarlo, pero cuando vos lo estás contando, mi hija cumplió el sábado casi tu misma edad y vive en Europa. Así que imagínate lo que para mí significa el relato que acabas de hacer. Lucila, un beso enorme. No, por favor, gracias a ustedes y quédense en sus casas, por favor. Por favor. Lucila Gómez Mar, la pareja de Gustavo Mayo, este argentino que murió de 53 años, una historia, como bien dice ella. Comenzó muy bien ella diciendo, quiero contar la historia de un hombre que no quiero que solo sea recordado como el argentino que ha muerto en Milán. No le quisimos preguntar algunas cosas que yo me imagino, porque ella dijo recién, no quiero que sea recordado por un número. Claro. Yo pienso cuando la escucho que probablemente cuando ella tenía que llamar a la 1:30 de la tarde, todos los días, al Hospital San Paolo de Milán, Gustavo debía ser un número. Claramente. Sí. Bueno, por eso. Y agrego, y probablemente cuando logre que le den los restos, otra vez, que van a ser las cenizas, es probable que también sea un número. Sí. Que es la parte todavía que Lucila debe enfrentar, que debe ser llamar por sola. No, y además ella no puede ir.
porque ella está en cuarentena. Y él también. Entonces no sabe dónde está el cuerpo de su pareja, no sabe cuándo va a ser cremado, no sabe cuándo se lo van a entregar. Ella no puede ir ni siquiera a buscar las cenizas, ni siquiera ir a un cementerio a completar todo el proceso natural de una situación. Ni siquiera el proceso de salud en el que vos querés interiorizarte por cómo está. Por eso yo decía, y lo hablábamos creo un poco antes de empezar el programa de hoy, cómo estamos todos los días poniendo un mapa con cantidad de casos, de contagiados, de nuevos muertos, pero cuando empezás a conocer las historias del que perdió un ser querido, del que perdió una madre, un hermano, un esposo, un marido, empezás a entender la situación global. Lo que decíamos, el muerto de Chaco está relacionado directamente con esa médica que volvió. Con la médica y famosa. No se cuidó. Un transgresor es una muerte. Estábamos diciendo, lo dijimos ayer, miren que arranca, lo dijimos el viernes, miren que hasta ahora hemos estado ocupados del decreto, del anuncio, y es normal. Sí. Entre comillas, estábamos entretenidos con qué día comienza. Miren que ahora comienza lo fuerte, lo duro, que es la pandemia. Está con nosotros Claudio Velocopit, es el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud. Aparte es un amigo. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, nos saludamos al metro de distancia como corresponde. Gracias, Claudio, que hayas venido realmente. Sos uno de los hombres que más sabe de salud en Argentina. Tenemos la suerte de tenerte aquí. En forma privada también me gustaría charlar con vos, así que arranco la charla por preguntarte cómo ves la situación general, la cuarentena, lo que estamos haciendo, lo que no hicimos, lo que hicimos. La realidad es que la situación es recontra difícil, ¿no? Es decir, no decirle a la gente o no transmitirle la realidad es engañarla, y lo único que trae es más complicaciones. Es muy difícil, todos los signos, todas las muestras, todas las estadísticas indican que esto es una ola que crece, y que bueno, que va a ser muy difícil poder atravesar. Por eso es tan importante que todos entendamos. Yo lo definí esto como una guerra, y no tengo ninguna duda que es una guerra con características diferentes, que esto hace que sea mucho más complicado, pero es una guerra. Y es una guerra en que participamos todos. Hay que entender que no es una guerra que participan solo los que van al frente. Es una guerra que participan los 44 millones de argentinos. Y cada uno tiene que poner su parte. El sistema de salud, por supuesto, tiene que estar a la altura y tiene que estar en su lugar de trabajo y tiene que ir todos los días. Y le encantaría poder quedarse en su casa, porque también hay que tener claro que la gente que trabaja en los sistemas de salud tiene los mismos miedos, las mismas angustias que tienen toda la población general, pero tienen que estar ahí. Los transportistas que mueven a la gente a lo largo de la ciudad y que es necesario que estén arriba de los transportes para que la gente pueda trasladarse. Los medios de comunicación, acá todos los muchachos, ustedes que están acá, ¿no? Yo mismo, ¿no? Que muchas veces se han cansado de insultarme en las redes sociales, si el millonario de Velocopit, si esto o aquello, estoy acá y no en mi casa encerrado entre cuatro paredes, para que todo lo demás se queden en la casa. Eso es lo que tienen que hacer, quedarse en la casa. Es la única chance que tenemos para bajar el quilombo que vamos a tener. Quédese en la casa, porque no es posible que pase lo que pasó hoy en la Panamericana, que los medios tomaron muy bien, pero que la policía hacía 2 kilómetros de cola para detener a la gente caso por caso, pero en esa cola había médicos, había gente que se tenía que dirigir a su lugar de trabajo, y tardó 2 horas, 3 horas en llegar. No es un sistema posible. Entonces déjense de joder y hagan su parte. Quédense en la casa, es la única alternativa que pueden hacer los argentinos para ayudar. Todo el mundo repite, hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva. Y hay que aplanar la curva para que el sistema de salud funcione y responda, como lo está haciendo hoy. Porque hoy hay un montón de internados en el sistema. No es que esto está por venir, esto ya vino. Lo que pasa es que lo estamos resolviendo. Y para poder seguir resolviendo necesitamos que no crezca. Y lo único que pueden hacer los demás es quedarse en la casa. Porque ¿saben una cosa? Seguramente va a haber vida después de esto. Y todos vamos a tener que vivir con la conciencia de lo que hicimos durante esto. Y vamos a tener que vivir mucho tiempo, porque esto va a generar comentarios, cambios de cosas. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno,
Si yo, por ejemplo, en mi caso, estar al frente, salir de mi casa, cagado de miedo, angustiado, con las mismas cosas que le pasan a los demás, pero tengo que estar, no me puedo encerrar. ¿Qué le digo a mis amigos? Enciérrense, quédense entre cuatro paredes, no salgan ni a la puerta. ¿Qué le digo a todos los argentinos? Quédense en la casa, joder, no hay otra alternativa, no hay otro camino, sino... Todo lo que cuentan, que esto es una historia que parece tan lejana, que ocurre en Italia, que ocurre en España, nos va a pasar acá y dentro de pocos días. No es cuento, muchachos, es realidad. Y tenemos que intentar. Y quizás no podamos. Y quizás la curva sea igual. Pero nosotros habremos hecho lo que tenemos que hacer. Quedarnos en la casa. Nada más, no se les pide nada más que eso. Mientras hay un montón de gente que se está jugando la vida. Entonces es tan complicado porque no se puede parar más la ruta, no se puede hacer perder más tiempo a la gente tiene que poder llegar a los lugares de laburo, es imprescindible porque mañana pueden ser ustedes los que estén en una cama, o los familiares de ustedes, o los hijos de ustedes. Y entonces todos rompiéndonos el orto para poder lograrlo, tienen que ayudarnos, es fácil. Perdón. No, al contrario, es el mejor discurso que escuché para que todos entendamos que tenemos que quedarnos en la casa. Es lo más convincente que escuché, la verdad, porque te salió de adentro. Estás, sí, si no estarías preocupado, si no estuvieras preocupado, no estarías acá en este momento. Pero no tengo duda, voy a estar acá y como le digo a muchos medios que no puedo ir, porque tengo que hacer un montón de otras cosas, porque creo que es imprescindible, porque es indispensable, porque represento un montón de laburantes, que voy, hablo con ellos, y les pregunto, ¿y cómo estás? Y con miedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te sentís? Y tengo que estar. Y mandé a los chicos a que se queden en la casa de mi suegra. Se autoaislaron, ¿no? Y tratan de hacer lo que pueden. Y bueno, hoy parece que se avanzó en el tema de que había problemas para cargar la SUBE. Había problemas para cargar la SUBE del personal de sanidad. Hoy parece que se logró que toda la gente que tenga que trabajar circule libremente. Gracias. Hagamos las cosas más fáciles. Pensemos rápidamente, decisiones tic, tic. Estamos en una guerra, hay que ser tac, tac, tac. No tenemos tiempo, no hay tiempo. No estamos en un relato. No sigan esto como una serie de Netflix. Esto es real. Esto está pasando. Entonces tenemos que estar todos. Y es una de las pocas guerras que nos involucran a todos. Y que todos la vamos a ganar o perder juntos. Entonces, nada, entienda cada uno desde su lugar lo que tiene que hacer. ¿Qué te dicen los médicos? Digo, los médicos, enfermeros, todo el sistema. Mirá, si vos ves cómo los médicos, los enfermeros, los paramédicos, si vos recorres hoy cualquiera de las instituciones médicas, todas, porque yo soy presidente de la UAS, trabajo con infinidad de colegas que estoy hablando con ellos permanentemente, están poniendo unos huevos, una garra, un entrenamiento, porque hay que entrenar mucha gente, porque los terapistas no alcanzan, porque va a haber más necesidades, va a haber que respirar con gente que no está acostumbrada a manejar ese tipo de equipos, lo vamos a tener que hacer, vamos a reclutar más médicos, vamos a invitar a aquellos médicos que ahora les ha bajado el trabajo, porque los consultorios no funcionan, a que vengan a los staff de las instituciones y se incorporen, necesitamos gente. Porque esto que estás diciendo, viniendo de vos, es muy importante. Algún médico que, no sé, hacía alguna tarea médica que hoy no es urgente o tiene consultorio cerrado. Vos lo estás convocando. Vamos a convocar a todos los médicos para que se sumen y estoy seguro que vamos a tener respuesta, y todas las instituciones privadas, y estoy seguro que lo mismo harán las públicas. Vamos a necesitar gente porque el personal de salud también se va a enfermar. Esto es como estás en la batalla y se te caen los soldados y tenés que reponerlo, y hay que estar. Y esto es una logística, y además las instituciones tienen que tener comida, y tienen que tener los lavaderos que funcionen, y tienen que estar limpias, y tienen que estar provistas de los insumos necesarios. Es una logística tremenda. Entonces hay que elaborar un montón. Es larguísimo explicarlo, pero yo lo que digo es... Escuchándote y viendo testimonios y escuchando también a otra gente, estamos desde lo espiritual, y esta es la parte que los argentinos tenemos buena de solidaria. O sea, en la parte del espíritu estamos. En la parte de la estructura estamos preparados.
La parte de la estructura, ningún sistema de salud del mundo se puede preparar para esto. Los sistemas de salud, como yo me canso de explicar, funcionan con índices actuariales. Es decir, están preparados en el mundo para recibir cosas que se estudian estadísticamente y se saben que van a ocurrir. Se saben que van a ocurrir tantos partos, se saben que van a ocurrir tantas cirugías cardiovasculares, se saben que van a ocurrir tantos procesos de hemodinamia, tantos procesos oncológicos. Y así se prepara un sistema de salud. El sistema de salud no se prepara para una pandemia, es imposible. Imposible, claro. Entonces la realidad es que ningún sistema de salud está preparado. Argentina, y ustedes me han escuchado, pero no es momento ni para gastar un instante, ha perdido mucho tiempo en materia de descuidar su sistema de salud en los últimos 20 años. Pero esto es una realidad que nos tendremos que ocupar como sociedad todos el día de mañana. Hoy tenemos que decir, estas son las armas que contamos, esto es el ejército que tenemos, con esto tenemos que ir al frente y con esto tenemos que dejar todo. Argentina tiene una particularidad que es un sistema privado de salud muy importante, que en otros países no. Exacto. Hasta ahora, el primer ejército que enfrentó el coronavirus en Argentina fue el sistema privado. Se dieron las circunstancias porque era... Se dieron las circunstancias y tenemos que hacerlo en conjunto, y acá no va a haber privado y público, acá vamos a hacer un solo ejército, vamos a laburar todos en conjunto para tratar de sacar... ¿Y qué experiencia tienen? Ustedes tuvieron el primer caso. Sí. Porque una cosa es que te lo cuenten, que veas por la tele, que leas los diarios, escuches la radio. ¿Qué experiencia sacaron los profesionales de las primeras semanas? No, bueno, es decir, nosotros nos veníamos preparando en esto 2 meses antes, y bueno, obviamente, cuando el sistema de salud está en condiciones de funcionar normalmente, yo quiero que entiendan que hoy hay muchos casos, o sea, hay 386 casos declarados, pero muchísimos casos dentro del sistema que no sabemos si son o no son. Los famosos sospechosos. Lógico. Entonces, hoy ya se está trabajando con una cantidad de pacientes enorme, entonces la situación ya es diferente, ya exige otra gimnasia, pero a este ritmo funciona, es decir, las estructuras funcionan y todo está funcionando sin ningún sobresalto. Como debe ser. Y hay que aclarar que debe haber gente con neumonía que no tiene coronavirus, lógico. Debe haber gente con gripe A que no tiene coronavirus. Porque hay que entender otra cosa que es muy importante. Vos podés decirle a la gente, deje de comprar en un shopping, deje de ir al cine, deje de andar por la calle. Ahora vos no le podés decir a la gente, deje de enfermarse. Hay otras patologías que nosotros estamos atendiendo. Hay gente con enfermedades crónicas, hay gente en tratamientos oncológicos, hay gente que necesita cirugía. La gente se sigue enfermando igual, aunque vos digas pará. Lógicamente, se paran las cosas que se pueden parar y la gente deja de ir. Pero hay otras que tienen que estar funcionando igual. Así que el sistema médico tiene que estar atendiendo lo que tiene que atender normalmente y que es una urgencia permanente y que funciona permanentemente, y tiene que atender esto que es un hecho excepcional. Entonces, vaya si es una tarea empinada, ¿no? Histórica. Sí, Gustavo. Claudio, dado tu experiencia y además el frente de batalla que están llevando adelante ahora, ¿pensás que sería lo más lógico y prudente extender esta cuarentena una semana, 10 días más? ¿Cuánto tiempo más en vista de lo que ustedes ven desde el sistema privado de salud? Mirá, yo te voy a decir, como yo no soy funcionario público y yo soy un actor del sistema privado y digo lo que siento y lo que pienso y trato de transmitir y ser lo más creíble posible, y después me juzgará la historia de cómo han sido las cosas, yo tengo que hoy pensar que hay una probabilidad de que la cuarentena se elimine el día 31 de marzo, es una cosa que no existe, no hay ninguna posibilidad. Hoy todo indica que esto va a ir para largo. Ahora, ¿cuán largo? Y bueno, esto es como cuando vos estás prediciendo un huracán, ¿no? Y tenés todas las computadoras que te dicen, viene el huracán, y bueno, a veces te podés tener la suerte que se corrió. Eso hoy no indican los radares. Los radares indican que esto está negro y que la gente tiene que prepararse para tener una cuarentena que se va a extender. Pablo. Claudio, vos conocés muchísimo el sistema y vemos que aleatoriamente muchos municipios y en algunos lugares impensados, la ciudad de los niños, en lugares que jamás pensamos podía haber una cama, está todo preparándose.
con esa cantidad de camas y de respiradores que tenemos, ¿alcanzan o tenemos que trabajar aún más para tener mayor disponibilidad? Si nosotros vamos al pico, no hay nada que alcance. Es decir, lo que vamos a tener que trabajar es como se pueda. Es decir, por eso es importante, ¿no? No pensemos en las soluciones mágicas, que si el sistema, es decir, nosotros estamos agarrando lugares nuestros y preparándolos para triplicar su capacidad. Pero si vas al pico, no va a alcanzar. Y entonces ahí sí viene la dureza de lo que contaba esta chica. La chica recién desde Milán. Lucila. En Italia. Y todas las películas que va a haber, que se van a hacer de acá para adelante sobre estos hechos. Las cosas más duras van a suceder si nosotros no podemos aplanar. Y una muy breve, como conocedor y después de lo que dijiste acá, con mucha sangre, ¿crees que hay que apretar más la cuarentena? ¿Que estamos muy flexibles en algunas cosas, con mucho certificado y con mucha gente que cree que... Es que hay que determinar exactamente cuál es la cantidad de gente que se hace necesaria circular. Porque si bien es cierto, hay muchos lugares que están indicando bajas considerables de circulación y hay mucha gente que tiene que circular, porque volvamos a decir, el sistema de salud, el sistema de recolección de residuos, el sistema de transporte, alimentos. Es decir, cuidado con exagerar el creer que no se está cumpliendo. Yo no lo sé, no lo puedo medir, ¿no? Es decir, por supuesto que si hay lugares donde este hecho se transforma en exagerado, bueno, ahí sí tenemos un problema. Ahora, si vamos vallando, ¿no? Vallando las ciudades y los municipios y entrar o salir se transforma en una cosa imposible, sepan que ahí pueden haber profesionales que se tengan que dirigir a lugares a trabajar. Bueno, eso es clave, Claudio. A ver, espera, Claudio después Débora. Dale. Claudio, te escucho con mucha vehemencia, nos impresionás mucho, que te lo agradezco, y hablás como el hombre que tuvo contacto con esa primera línea de la guerra. ¿Por qué no nos contás un poco qué cosas viste en estos primeros meses con los primeros pacientes que vinieron? ¿Qué cosas ves en las camas? ¿Qué cosas ves en la familia? ¿Qué pasó con tus médicos? Contá eso un poco todavía, Mira, de verdad. La primera cuestión que es muy importante entender, ¿no? Es decir, esto charlando con los profesionales mucho, ¿no? Y también yo creo que eso va a por un lado va a ayudar a la gente a comprender su rol, ¿no? Si nosotros estaríamos frente a una situación que no saturaría el sistema de salud, nosotros no estaríamos ante un hecho de una gravedad extrema. Porque de hecho, está visto, y el mundo lo está comprobando, que hay muchísima más gente que se ha contagiado y nunca se ha enterado, y se ha curado sola. Y esa contagia a otros. Y esa contagia, exactamente. Entonces, el problema no es lo que le pase a uno, es lo que uno haga que le pase al otro. Entonces esto lo transforma en la seriedad, porque el drama de esta situación es el cuello del sistema de salud. Ese es el drama. Cuando se produce el cuello del sistema de salud, ahí es donde sumás muertos en cantidad. Claudio, entiendo perfectamente a dónde vas, que es justamente quédate en casa para no colapsar el sistema de salud. Ahora entiendo que el sistema de salud en Argentina es exactamente una mixtura entre lo público y lo privado. O sea, hay muchas familias que tienen un sistema privado prepagas y hay un montón que dependen del sistema público. En otros países ha fallado mucho esa conexión entre lo público y lo privado. Y a mí me interesa tu lugar, que es preponderante, para que vos expliques a la gente que nuestro sistema de salud, esta mixtura entre público y privado, se orquesta de una determinada manera. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes para poder hacer entre lo público y lo privado un sistema único? Bueno, lo que decías, es buena la pregunta. El rol central lo va a ejercer el gobierno, porque hay que entender una cosa, ¿no? Nosotros somos actores protagónicos de lo que está pasando, pero no somos el director general. El director general es lo que define al Estado, en este caso el presidente, y nosotros lo vamos a seguir a rajatabla. A mí me decís, andá a tirarte para acá, flip-flap, cuerpo a tierra, es decir, lo que me digan, estamos para hacer. Es decir, ahí viene esa parte. De todas maneras, hasta ahora, con el sistema de la UAS, que es muy importante que se entienda. ¿Qué es la UAS? La UAS es la Unión Argentina de Salud, que agrupa a todas las instituciones que trabajan en el sistema privado de salud,
clínicas grandes, chicas, medianas, prepagos, centro de diagnóstico, etcétera, 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 tiene la atención del 70% de los argentinos. 70% de los argentinos están bajo esa cobertura. Claro. Entonces, lo que orqueste ya por per se el sistema privado de salud le va a dar atención al 70% por eso lo que yo decía. O sea, descargamos mucho, porque nuestro rol tiene que ser sacarle mucho al hospital público, claro, para que el hospital público pueda atender un segmento de los que están, claro, que son el 30%, pero que además, no hay que perder de vista, que sus condiciones son más peligrosas, porque a esta gente le cuesta mucho hacer el aislamiento, entender, es decir, sus condiciones en los lugares, hay que darles posibilidades. Hoy ya vi que se están armando en algunos municipios lugares para que la gente vaya a hacer el aislamiento. Sí. Claro. Hay que buscar ese tema, porque ese 30% puede generar una proporción de cantidad que supere al 70%. Claudio, recién vos decías algo que a mí me hizo reflexionar. Vos decís, bueno, yo no soy funcionario, pero acá hay un tema logístico que hay que atender, y dijiste, bueno, todo lo que nosotros podamos dar como ideas, lo vamos a hacer. Lo que se está discutiendo por estas horas en el Gobierno Nacional y también el de la Ciudad de Buenos Aires es esto de los retenes, de cómo hacer para hacer los controles, lo que hoy veíamos en Panamericana y demás. Pero vos dijiste algo que a mí me dejó pensando, que ese control excesivo, digamos, necesario, aparece hoy, de tener tantos retenes, hace ralentizar muchísimo el tránsito de aquellos que a lo mejor necesitan llegar a un centro de salud. Claro, el esencial. ¿Cómo se puede hacer para encontrar un equilibrio? Es ahí lo que se tiene que entender, que lo que pasó hoy, que por un lado pinta que qué bien estamos haciendo un gran control. A mí puede ralentizar. Yo necesito que la gente llegue 10 minutos antes, nunca 10 minutos después. Por eso el mensaje es quédate en casa. Entonces, quédate en casa, o si no, hagamos filas distintas, que vos digas, bueno, eso. Los que tienen permiso por acá. Yo soy de una empresa de salud, me tiro por esta, claro, y si encima fui tan caradura de tirarme por el lado izquierdo, bueno, agarrémoslo de la cosa, llevémoslo en cana, démosle 5 años de prisión y dejémoslo de joder. Pero hagamos que los médicos, que las enfermeras, que los paramédicos, que la gente, ¿viste? Llegue a los lugares de trabajo. La última pregunta. Claudio, vos hablabas recién de no llegar a ese cuello de botella, ¿no? En el cual el sistema de salud argentino no puede atender los casos graves, ¿no? ¿Hay un cálculo, se sabe cuántos casos graves podría atender al mismo tiempo el sistema de salud argentino completo? Es difícil porque nunca hay no hay una estadística bien hecha de cuántas camas y cuántas terapias tenemos al mismo tiempo. O sea que decirte eso es difícil. Pero obviamente, ¿no? Lo que queda claro, que cuando nosotros empecemos a superar, ¿no?, la barrera de los 15.000, 20.000 casos al mismo tiempo con velocidad, la situación se va a complicar, ¿no? 20.000 casos que requieran asistencia, perdóname. Respiratoria. Sí, obviamente. Claudio, te agradezco mucho que hayas venido. Me imaginé un diálogo técnico, pero le pusiste, hablaste con el corazón, así que nos dejaste a todos. Prepárate, porque se va a repetir mucho tu discurso inicial, que fue extraordinario. Gracias. Fue lo mejor que escuché hasta ahora, para que entendamos de una vez por todas. Quédate en casa. Que tenemos que quedarnos en casa. Y quiero aclarar algo. También los que tenemos, entre comillas, el permiso que tengo yo es para llegar a las 5:30 de la mañana a Radio La Red, a las 9:15 irme a mi casa, salir de mi casa 8:30 para venir acá, y cuando termino este programa, en 15 minutos estaré en mi casa. No es para que yo deambule por la ciudad, me vaya a veranear o me vaya a un... Digo, aún los que tenemos el permiso... No es un privilegio. No, al contrario, eso es lo más importante. Circular no es un privilegio, sino todo lo contrario. No es ponerle el cuerpo. Por eso yo digo, como se lo digo también a mi gente en los lugares de salud, la felicitación para ustedes, para todos los que están aquí atrás de cámara. Es imprescindible que la gente esté informada, y ustedes también le están, como todos los que estamos en la calle, poniéndoles el pecho. Así que... Claudio, te agradezco mucho y gracias porque hablaste con el corazón. Y hago extensivo lo que dice Claudio, porque me parece que hay que hacerlo. Puedes hacer un plano de toda la gente que nos ven a nosotros. No saben la cantidad de gente que hace un programa de televisión. Y los muchachos están acá igual, También mírenlos. Están acá, Y están acá y vienen, y en el control hay el doble de gente que hay acá. Solamente en este programa. Sí. También aquí tenemos otro canal, y tenemos nosotros, en este caso este grupo. Laburantes. Y la página, hay un montón de gente más que está trabajando. Que yo digo, de manera estamos el núcleo básico para que se pueda salir, ¿no? Sí. Que el canal ha dispuesto. El canal ha dispuesto. Esto que ven es lo mínimo técnicamente.
indispensable para salir al aire. Si pudiéramos que menos gente viniera, lo haríamos, pero estamos lo debatimos más temprano, estamos en el límite justo. Ustedes habrán notado que nosotros tenemos menos panelistas, somos menos. Sí. En la radio a todos nos pasa lo mismo. Digo, pero es la manera de estar, de colaborar, y yo quiero agradecerle a toda la gente que trabaja en este canal y que no sale en cámara y que también es servicio esencial y también se la está jugando. Y a un montón de gente más. Puedo aprovechar todos los que hacen recolección de residuos. Sí. Los que están en los supermercados. Todo el mundo. Los que están en la trinchera. Así que nada, me parece, aprovecho el pie que nos dejó Velocopit, Claudio Velocopit, que habló fuerte, ¿eh? Sí, pero que con habló un fuerte al principio. Justo en un momento de gente que no entiende. Le vamos a robar a Velocopit una frase. Mirá el Puente Porredón, que es, ahora. le vamos a robar una frase que es: te vas a preguntar toda tu vida qué hiciste. Claro, mira, Puente Porredón. Pero hay que pensar mejor los retenes. Pero te puedo decir algo, me quedo con algo de Velocopit. Para. Porque yo estaba viendo el retén. Hay que pensar yo veo, mejor. acá evidentemente hay 3 niveles, ¿no? Estos ambulancias, estos somos nosotros, y esto. Ahora, yo veo que pasan todos, quiere decir que son esenciales. Pero hoy la Panamericana. Entonces, pero está bien. Pero lo que dijo Claudio, lo que dijo Débora misma, le costó llegar ahí. Bueno, pero hay que revisarlo. Está Eduardo López en Skype. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a toda la mesa y a vos, Fabián? Bien, Eduardo. Bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta, no de la cantidad de casos, que ya te la voy a hacer. Te voy a hacer una pregunta que ya te la hice varias veces, pero se me generó una nueva duda. He visto que en Corea, en China, pero sobre todo en Corea, reparten un barbijo que entiendo no es barato, es caro. Tan importante es ese barbijo que se reparte de a uno y con tu número de documento. Sí. Y entiendo que se reparte oficialmente el barbijo. Y parece que lo están usando todos. Entonces te pregunto, Corea, que es el modelo que estamos mirando, ¿podría yo, toco madera, que supuestamente toco madera, ¿no? Que no tengo coronavirus, ¿tendría sentido que yo lo use en este momento? Bueno, depende qué barbijo estamos hablando. Yo realmente a la distancia no me puedo dar cuenta si es un barbijo de alta eficiencia o un barbijo estándar. Para mí el barbijo estándar son los barbijos tipos quirúrgicos, que son los habituales que uno utiliza, y los de alta eficiencia son los barbijos llamados N95 o para Europa los FPP3. Entonces yo no sé cuál está repartiendo Corea. Debo también decir que los países orientales, Corea, Japón, Tailandia, China mismo, durante el invierno, la temporada de invierno, ellos utilizan con mucha mayor frecuencia el barbijo cuando van hacia lugares donde hay mucho hacinamiento, como son los subtes o los ómnibus. Así que no sé cuál de los dos es, diríamos. Lo que sí se sabe es que el barbijo común no tiene una eficiencia espectacular, real para todos los virus respiratorios y en el caso del coronavirus en particular. Pero también es cierto que uno no le puede prohibir a la gente utilizar un barbijo para su protección, diríamos esto, ¿no? O sea que si hay, digo porque viste los cajeros de supermercados están todos con barbijo y con guantes. Y yo quería saber si tenía sentido, si no tenía. A ver, vuelvo de nuevo. Creo que desde el punto de vista de la eficiencia de un barbijo común, si un individuo tose o estornuda o habla cercano a vos sin la distancia social, la chance de que se contagie, si eso es un enfermo, es mucho mayor que usar un barbijo de alta eficiencia. ¿Está bien? Por eso la OMS dice que el barbijo no es necesario. Pero también es cierto que si a la gente le da eventualmente más tranquilidad para manejar su puesto habitual de trabajo circular, que lo utilice. ¿Me explico? Ah, bueno. O sea, si yo me siento más tranquilo, en algo puede ayudar el quirúrgico. No. De hecho, se está haciendo. De hecho, hay gente que ya está empezando a usar el barbijo. Sí. Nosotros consideramos que el barbijo quirúrgico no tiene mayor utilidad, en base a los datos que uno tiene de las investigaciones. Hay algunos autores minoritarios que dicen que el barbijo, por un lado, puede ayudar porque uno se toca menos la cara, entonces lleva mucho menos las manos a la cara.
Otros dicen barrera. Bueno, como barrera. Claro, tocas menos la boca, la nariz. Doctor López, yo también quiero hacer lo mismo que Fabián, que es repreguntar, ¿no? Como hemos hablado ya tanto en estos días, pero es tan dinámica la información que lo que primero era no, después fue un sí. Ahora en todos los portales de noticias del mundo está nuevamente muy fuerte la información respecto de la utilización de estos fármacos, de los que ya le preguntamos, contra la malaria, que hay un infectólogo francés, que incluso el presidente Macron en las últimas horas dijo que va a empezar a hacer testeos más grandes en pacientes que aseguran mejoran la sintomatología del coronavirus con esa combinación de fármacos. ¿Esto es así? ¿Se puede pensar en esa posibilidad como algo más cercano que la vacuna, que hoy es remoto? Hay 2 o 3 líneas que se están utilizando hoy como tratamiento empírico sin uno saber cuál es su real eficacia. Uno es la hidroxicloroquina, por un lado sola, la otra, la hidroxicloroquina asociada a un viejo antibiótico que es la citromicina, y la otra son los productos antirretrovirales para tratar el HIV o el VIH, como ustedes quieran, que son asociados, el lopiramil y el ritonavir. Estas son líneas en las cuales se han hecho estudios controlados para ver cuál es la real eficacia, y en general se han hecho no en un gran número de pacientes. En general, la ciencia médica siempre pretende hacer estudios comparativos para lo que uno parece que es bueno cuando se da solo, y uno lo compara, por ejemplo, contra darle un placebo, y de repente el resultado no son tan como uno cree. El trabajo del doctor Renaud en Marsella, en Francia, es un trabajo chico, de no más de 30 enfermos, con lo cual sacar conclusiones con 30 enfermos es un poquito apresurado. Yo digo siempre que estos trabajos son alentadores y abren la puerta al pensamiento. Entonces, lo que uno tiene que estimular son estudios comparativos de mayor número de pacientes para evitar lo que le pasó a Trump. ¿Usted sabe lo que le pasó a Trump? Trump dijo que tenía ya la solución para el tratamiento para el coronavirus COVID-19, y al lado, que estaba un inmunólogo de experiencia mundial con Anthony Fauci, dijo, esto no era así, no hay trabajo que avale lo que dice el presidente. Con lo cual, realmente fue un poco enojoso. Sí. Bueno, Eduardo Sichero, ¿cómo estás? Bien. La hidrocloroquina no está recomendada en la última recomendación que sacó el gobierno. Directamente la evidencia es casi nula, y la verdad que en la recomendación oficial no la tiene en cuenta, sí los 2 retrovirales. Pero las cloroquinas directamente lo negó. Bien, esta es la que salió ayer, hace 2 días. Exacto. En eso, vuelvo de nuevo, yo en esto soy cauto, ni avalo ni rechazo nada, porque este es un virus que no sabemos cómo funciona, y si uno no hace estudios comparativos, no camina. Sí se sabe que aparentemente la hidroxicloroquina sola no es eficaz, o es muy poco eficaz, pero por ahí asociada puede ser útil. Yo vuelvo a insistir, yo estimulo, sobre todo en pacientes adultos, que es lo que mayor cantidad de pacientes hay, hacer estudios comparativos multicéntricos de muchos centros, de tal manera que uno rápidamente puede tener algún resultado. Me parece a mí que la hidroxicloroquina asociada poder ser útil. Por ahí no. Y bueno, pero no, yo en esto estoy abierto a estudios comparativos de todo este tema en una enfermedad que hoy no tenemos tratamiento. ¿Está bien? Eduardo, yo sé que vos estás muy atento a este tema y no te quiero sacar de tu gran capacidad médica, pero mañana terminamos con los feriados, seguimos en cuarentena, pero se suma mucha gente que sale a trabajar en distintas tareas esenciales, dice el decreto. ¿Estás preocupado porque mañana vamos a tener más gente, o por lo que hoy viste en Panamericana, ahora en Puente Porredón, donde hay gente que cree que tiene que hacer cosas que nadie sabe que están haciendo, con certificados por la calle? ¿Estás preocupado o estamos bien? A ver, yo vuelvo a repetir alguna palabra que dio el doctor Melocopí, que es: quedémonos en casa todos los que nos podemos quedar. Aquellos que son actividades esenciales, no hay más alternativa que salir. Obviamente que los médicos tienen que salir, obviamente que pero para ir un plomero puede esperar un par de días antes de arreglar algo.
O sea, creo que en esto hay que apelar a la responsabilidad individual en función de la necesidad social. Esta es la ecuación. Uno tiene que hacer algunas cosas que pueden ser antipáticas o que no estemos totalmente de acuerdo en función de un bien social. Ustedes cuando hablan testimonios de gente que por recién la que ha fallecido el esposo o gente que vive en Barcelona, yo tengo mis primos que viven en Barcelona, realmente la situación de ellos es muy probada porque están en una situación que es lo peor que le puede pasar al ser humano, la inseguridad y no sé qué pasa mañana. La incertidumbre, Eduardo. Pero yo le pregunto una cosa, Eduardo, vos como médico y yo como médico, y acá el colega también, ¿por qué en un estado cuando no hay problemas existe un código penal para que la gente no robe, para que la gente no delinca, para que la gente no se porte mal? Porque en realidad en los estados normales hay gente que se sigue portando mal. Y la verdad que no me llama la atención que debe haber cualquier cantidad de gente en este momento que tampoco entiende ni lo va a entender. Entonces yo no veo mal que lo punitivo en este caso sea fuerte, porque si no, la gente no va a aprender. En las sociedades comunes la gente sigue robando y uno sabe que no tiene que robar, por eso existe el Código Penal. En este caso, donde la gente ya no es un bien chico, es un bien de toda la población. Miren, si hay que ser punitivos y que no salga, No puede ser que quede al libre albedrío de un chico que viene a una tabla de surf o el otro que no sabía qué hacer y fue a mirar el perro 5 cuadras. Nos vamos a enfermar muchos más y se van a enfermar nuestros mayores o lamentablemente la pareja de esta chica en Italia, que en realidad tenía un antecedente de peso, había tenido neumonía. Sí, yo quiero aprovecharlos a los tres médicos para esto. Es verdad que hasta ahora las víctimas fatales que tenemos tenían enfermedades respiratorias graves preexistentes. ¿Todos? Sí. ¿Todos? ¿Los 6, Eduardo? A ver. Sí. ¿Sí, Eduardo, los 6? En realidad, por los 6, sacar conclusiones... Es apresuradísimo, ya lo sé, es apresuradísimo. En cambio, uno puede decir lo que ya tuvieron miles de muertos. Entonces, en general, está muy claro que hay determinadas morbilidades o factores predisponentes o previos que ayudan a tener una evolución peor, que son los que están descritos en todos lados: hipertensión, diabetes, enfermedad crónica, etc. Y hay que agregar la edad, que habitualmente uno se olvida en esto. La edad, cuando uno llega hasta los 59 años, uno tiene un tipo de mortalidad alrededor del 1 o 2%. Pero cuando pasa a los 60 ya sube a 5%. Quiere decir que la edad también es un factor importante. La causa de esto no está muy clara, uno puede discutirle mucho, pero esto es una edad. Por eso, el otro tema que se está dando en España ahora es que individuos adultos jóvenes hacen enfermedad grave muy rápido, que tienen mucha menor mortalidad, pero que requieren terapia intensiva. Y ocupan cama. Y ocupan cama. Eduardo, te tengo que dejar. Abrazo, como siempre, por todo lo que estás haciendo por la gente. Abrazo enorme, Eduardo. Muchas gracias a ustedes y ayudémonos para... Entre todos. Eduardo López, una de las caras, como digo yo, que viene desde hace semanas explicando todo esto. ¿Sabés qué podés hacer para prevenir el coronavirus? Mucho. Lávate las manos con agua y jabón o alcohol en gel cada 2 horas, durante 30 segundos, o sea, cantá 2 veces el feliz cumpleaños. Al toser o al estornudar, utilizá pañuelo descartable o bien cubrite la nariz y la boca con el pliegue interno del codo y volví a lavarte las manos. Evitá tocarte los ojos, ya sé que no es fácil, la nariz, la boca y la cara. Evitá darte besos y saludos de manos. Y mantén 1 metro de distancia como mínimo con el resto de las personas. Coronavirus, cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Bien, epicentro del día, otra vez Estados Unidos, Italia, lamentablemente otra vez la curva italiana que venía en descenso, hoy tuvo un aumento de víctimas fatales. España, que es el país probablemente hoy que está atravesando la peor crisis de ánimo. Viste que preguntamos nosotros, todavía en Argentina es un capítulo que no abordamos porque gracias a Dios estamos ahí con números todavía de comienzo de curva, muy leves, pero hay un momento en el cual el ánimo se te empieza a minar porque, primero, no era para chicos, y me cuenta mi hijo de 28 años que vive en Madrid.
yo tengo conocidos de mi edad que están internados. Hoy es el peor día para España porque ha tenido el mayor cantidad de ¿cómo? casos. Era para gente grande, Hoy, pero tengo compañeros míos de facultad que están internados. Hoy España contó 514 casos y fue la cifra más alta para España desde que empezó la enfermedad. Dale, ya la pausa y ya volvemos. Estamos acá hablando con los doctores, con Fernando Boto y con Fernando Sichero. Una cuestión muy importante que entre tanta información se pasa y hay que volver un poquito a lo que es estrictamente médico. La principal condición, digo eso cuando hablamos condiciones preexistentes que tenía el infectado o que tenía la persona que murió, todos poníamos primero la neumonía como genérico de dificultad respiratoria. Pero ustedes dicen que no. Hay otras cosas. La neumonía es la que causa el coronavirus. Sí. Pero añosos, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular son predisponentes a las complicaciones. Y acá quizás el señor Velocopit nos deja pie para charlar algo porque es muy importante. Digamos, todos tenemos que ocupar un lugar, digamos, tratar de ayudar en esta crisis, que la verdad que es compleja, es sensible, y de alguna manera nosotros tenemos que cuidar a la gente con enfermedad cardiovascular, porque la primera causa de muerte en la Argentina y en el mundo es cardiovascular. Hay casi 90 y pico de mil muertos. O sea que lo que vos dirías es, aquellos que tienen problemas cardiovasculares, primeros que todo en zona de riesgo. Bueno, claro, están en zona de riesgo y son los que tenemos que cuidar porque el sistema de salud, lo dijo recién Velocopit, se va a enfocar en el coronavirus, pero va a seguir habiendo infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias. Entonces una forma que creemos, por lo menos desde el punto de vista de los cardiólogos, que podemos ayudar a los pacientes es, 1, no dejen de tomar sus remedios. 2, traten de no dejar de ver a sus médicos de cabecera dentro del marco del aislamiento. Bueno, para eso creo que ya sabemos, y es un tema muy en boga hoy, muchos hospitales, nosotros en el Instituto Cardiovascular, se han desarrollado sistemas de consulta virtual. De esa manera sacamos gente de la calle, pero no deja de ver al médico. Claro. Siempre es bueno que tu médico de cabecera te dé un consejo del remedio o lo que sea, y de esa manera, corriendo un poco toda la estructura médica de lo asistencial ambulatorio, nos podemos focalizar mucho más en el área de emergencias cardiovasculares. Pero me quedo con tu consejo de aquellos que tienen cuestiones preexistentes cardiovasculares, no las desatiendan. Prestémosle muchísima atención. Que muy bueno el mensaje que acabas de dar. Creo que, aguántenme que me voy a Nueva York. Está allí Mauricio Zabalza, es periodista. Nueva York se ha convertido en el epicentro en las últimas horas. Tremendo. No sé si esperado o inesperado del coronavirus. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va, Fabián? Buenas noches. Contanos Nueva York, cantidad de casos, cómo está la calle. Vemos Times Square sin nadie, pero contanos vos. Bueno, Times Square sin nadie, pero de verdad que todavía anda mucha gente, en los horarios que son donde los negocios pueden estar abiertos, al menos los de servicio, ¿no? Supermercados, farmacias. Vemos que anda mucha gente todavía en la calle, que no hay una cuarentena como la que hay en Argentina, ¿no? Y realmente preocupados porque, claro, saltó el número de casos. En este momento estamos en 26.300 en todo el estado y solo en la ciudad de Nueva York, o sea, ¿cómo los en todo el condados, estado? ¿26.000 solo el estado de Nueva York? Solo el estado de Nueva York. 15.600 en los 4 boroughs, que bueno, cualquiera que haya estado sabe que es Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Bronx y Queens. Sí, subió. Ahora, esperaban una cifra, no sé si esta cifra, pero porque los test se hicieron hace una semana y empezaron a surgir a partir de ayer a hoy. De hecho, un empleado mío tiene coronavirus y se encuentra en la casa, ¿no? ¿Y vos podés ir, Mauricio, desde el estado, por ejemplo, de Nueva York, hacia otro lugar de los Estados Unidos hoy, siendo el foco más importante de contagios New York, sin restricción ninguna? Bueno, aparentemente sí, pero ya hace un rato salió Trump, que a cada rato está dando, ustedes lo podrán ver, está dando Trump en estado acá. puro. Sí, total. Y dijo que, bueno, que aquel que venga de Nueva York va a tener que estar en cuarentena, pero también dijo, por otra parte, hace unas horas atrás, de que esperan que para la semana de Pascua ya los negocios puedan funcionar normalmente, ¿no? Él quiere que la gente salga en Pascua, ¿no? Acá con Ernestina estamos viendo ese título. Sí, siendo el tercer país con más contagios en las últimas 24 horas. La demencia. Mover la economía, pero uno escucha dos versiones. Porque hay estados republicanos y demócratas, y pareciera que los demócratas están apretando más el tema de los cuidados.
A ver, la cuestión es así. El alcalde de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, está presionando por un lado, mientras que el gobernador Cuomo, los dos demócratas también están presionando. Cuomo se está poniendo más duro, mientras que de Blasio recibió en el día de, creo que de ayer, 400 respiradores. Están esperando que le den una palmadita y realmente quieren que activen una ley muy antigua de la guerra donde cualquier fábrica puede estar fabricando cosas de salud. Están en esa pelea. A ver, el gobernador Cuomo, le voy a dar datos, por eso agarro el papelito, dijo que necesitamos 140.000 camas. 140.000 camas para ¿Y cuántas tiene el sistema? ¿Cuántas tiene el sistema? Tiene 53.000. Ah, ok. Falta 100.000 camas. Es lo que acaba, perdón, triplicar. es el teorema de Velocopit. Nunca el sistema está preparado para una pandemia. claro. No puede estarlo, Bueno, es imposible. justamente hoy Trump, en una de sus declaraciones, dijo que en el 2015 una Comisión de Salud que hizo un informe justamente diciéndole a Cuomo de que si hubiera una pandemia iban a necesitar un montón de respiradores y en ese momento no se compraron, como que se usó el dinero en otra cosa y entonces están en esa pelea. Hay que tener en cuenta también que es año electoral, por más que sea pandemia y son políticos Ahora, y muchas cosas. Mauricio, en el mismo sentido donde vas, te pregunto, esta actitud casi de guerra, bueno, pues tiene actitud de guerra con todo el mundo Trump, ¿no? Con Nueva York y con California. ¿Es casual o tiene que ver con ser dos estados que nunca lo votaron? Es una pregunta difícil de responder desde Estados Unidos. Pero tiene un poco que ver, me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Son dos estados que votan demócrata siempre, votan candidato demócrata, todo. Los dos extremos son azules, Claro. uno lo ve en cualquiera de las elecciones, cualquiera que sigue un poco de política lo sabe que es así. Azules demócratas, Y- colorados republicanos. Exactamente, y sabe que los estados del medio son los rojos, son los republicanos. Mauricio, en uno de sus últimos tweets, hoy Trump dijo, bueno, por la gripe el año pasado se murieron 37.000 personas Exacto, dijo eso. y llevamos solamente 22 por coronavirus, esto no es tan grave, reabramos o intentemos reabrir todo. El norteamericano medio, saquemos al neoyorquino o al efectivamente demócrata, pero el norteamericano medio, ¿está de acuerdo con esta visión de Trump? Lo mira con esperanza, esa es la verdad. O sea, aquellos estados del medio del país miran con esperanza y dicen qué bueno que de pronto en Pascua esto se va a terminar, esta pandemia se va a terminar y va a poder empezar a funcionar todo normalmente. Lo aman y le creen. Y le creen. Bien. Mientras tanto les cuento algo. Hoy las cámaras se pusieron de acuerdo y firmaron un estímulo fiscales de $2 billones. 2 que billones. seguramente- Billones, para que quede claro, billones. Y una de las peleas que los demócratas estaban teniendo por ahí con el Partido Republicano era que no pasara, como pasó en aquel momento de Bush, donde, por ejemplo, muchos ejecutivos de Wall Street agarraron ese estímulo para pagarse bonos y ese tipo de cosas. Cuando y fue que Lehman realmente Brothers. sigue para la gente. Claro, Exactamente. el post Fannie Mae, Freddie Mac y 2007, Lehman Brothers, el desastre 2000, ese que la plata 2008. se usó para pagarse bonos. Mauricio, te agradecemos mucho, te vamos a volver a convocar porque Nueva York, lamentablemente para Nueva York, va derecho a convertirse en uno de los epicentros mundiales de esta pandemia. Ojalá. Mauricio, sí, 10 segundos. Miro diario este programa. Me contaron y te agradecemos mucho que lo hagas nos das rating desde Estados Unidos. Mauricio, abrazo Saludos. enorme. Genio. Bueno, ahí estaba Mauricio Zabalza desde Estados Unidos. Impresionante la cantidad de positivos que hay en Nueva York. Solo el estado de Nueva York. Si hay un presidente que no se hace cargo. Y Fabián, Sí. una cosa Por que favor. nos debería preocupar, me parece también a nosotros. Nosotros tenemos nuestro Trump en Latinoamérica. Bolsonaro acaba de decir hace un rato. López Obrador. Bolsonaro acaba de decir hace un rato, hay que reabrir los colegios, los comercios y terminar O sea, con el confinamiento. Bolsonaro, Donald Hablemos Trump mañana de y esto. AMLO. Andrés Manuel López Obrador en otro planeta, mundo. en otro planeta. En otro mundo. Gracias a los doctores por haber venido, lo valoramos mucho además en un día como hoy. Gracias a todos, ya vienen Animales Sueltos, nosotros mañana en la radio a las 6 en la red y aquí mañana 21:15, 21:15 por América con Intratables. Chau, gracias por todo.